mecánica respiratoria e intercambio de gases, pero ¿dónde ahora? En la altura. Vamos a ver que todo lo que hemos hecho no nos ha servido absolutamente nada, ¿no? Porque todo va a cambiar en la altura. No, mentira, sí nos va a servir muchísimo. Porque para todo ver fue a nivel del mar. exactamente. ¿A cuánto estamos? 760. ¿A cuánto? 760. 760 milímetros de mercurio, o también llamado una atmósfera. Me sorprende, Diego Armando, estás estudiando, ¿no? Me estoy dando cuenta, está bien. Y me da cuenta, me da mucho gusto. Bien, entonces, ¿se acuerdan de esta diapositiva? No, doctor, no me acuerdo. Muy bien. Yo les dije que nosotros estamos aquí. Estamos a 760 milímetros sobre el nivel del mar. ¿Cómo se llama eso? Presión o también llamada presión atmosférica. ¿Cierto? Estamos acá, con 760 milímetros de mercurio. El PO2, yo les dije que es la presión inspirada de oxígeno. ¿Cuánto debería ser? 21. El frío. No, la presión inspirada de oxígeno es diferente a fracción inspirada de oxígeno. 150. Muy bien, 150, ¿no? Eso tómalo en cuenta porque acá en este cuadro le dice 150, pero yo les he dicho que es 150, ¿no? Muy bien, entonces teniendo en cuenta esto es lo que hemos estudiado hasta ahorita, esto es lo que hemos hecho, todo que han visto de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Han visto cuánto vale la presión alveolar, la presión arterial, ya todo eso ha sido acá, a este nivel. Y todo eso se va a ver alterado cuando yo empiezo a subir, a subir, a subir y a subir. Ya no estoy aquí en una altitud de 760 milímetros de mercurio, sino que voy subiendo. Mientras más alto esté, mi presión barométrica o atmosférica empieza a disminuir. Y si disminuye mi presión barométrica, obviamente, ¿qué cosa va a disminuir? Mi presión inspirada de oxígeno. Porque yo les dije que la presión inspirada de oxígeno formaba parte de la presión barométrica. ¿Qué otra presión se suma acá? La presión inspirada de nitrógeno, la presión inspirada de CO2, la presión inspirada de otros gases. Pero a mí me importa el de oxígeno. ¿Cuánto es? 150. Entonces, estos 150 forman parte de estos 760. Igual acá, obviamente que si baja la presión atmosférica, ¿qué más va a bajar? La presión inspirada de oxígeno. Entonces, miren cómo va bajando mientras más alto esté. ¿Se imaginan si estoy en el Everest tan alto? ¿No? ¿Qué tiene que pasar para yo poder soportar esta altura y esta presión inspirada tan baja? Adaptación. Tengo que adaptarme, exactamente, tengo que adaptarme. Y ese es el tema de hoy, yo tengo que adaptarme. Las presiones barométricas y de oxígeno disminuyen conforme se aumentan los metros sobre el nivel del mar. Esta disminución de la presión barométrica, esta de acá, ¿ya? Es la principal causa de todos los problemas de hipoxia, ya que a medida que disminuye la presión barométrica, la presión parcial de oxígeno atmosférica, que es la presión inspirada de oxígeno, disminuye de manera proporcional, o sea, esta de acá. Y acá hay un término que ya lo estamos usando bastante tiempo, hipoxia. Voy a pasar a preguntar de nuevo. Yo quiero que me digan. Vamos a empezar por Jimena. Jimena, ¿qué es hipoxemia? ¿Ya de qué? Muy bien, Jimena. La hipoxemia es la disminución de los niveles de oxígeno en la sangre. Ahora, terrones. La misma pregunta, pero tienen que darle un valor adicional. Tu compañera dijo que hipoxemia es la disminución de oxígeno en la sangre. ¿A qué se refiere con la disminución de oxígeno? ¿Hay un valor por ahí importante? Vamos para atrás. Ahora sí, Ron, ¿puedes añadirle algo más o darle algún valor a lo que dijo tu compañera, algún valor numérico por ahí que se le esté escapando a la definición de hipoxemia? ¿Cuánto? 1,80 que papa, mole. Pero 1,80 ¿qué está 1,80? 1,80 milímetros
¿Qué cosa? milímetros de mercurio. ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿La? El qui- De mercurio. Milímetro de mercurio. ¿Pero qué? ¿Qué está abajo? ¿Qué? Ah, Ya, pero ¿qué? El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno cuando... Ya, el oxígeno no directamente. la presión de oxígeno. La presión arterial de oxígeno está por debajo de 80. A eso se llama hipoxemia. Y habíamos dicho que la hipoxemia puede ser leve, moderada O y severa. severa. ¿Cuál es la definición de hipoxemia severa? Cuando está menor a 60. Cuando está menor a 60 y ahí cambia de nombre. ¿Cómo se llama? Insuficiencia respiratoria. Piero, ¿y qué es hipoxia? Me han hablado ahorita de la hipoxemia. ¿Qué sería la hipoxia? Bajo oxígeno en células, En los tejidos. en los tejidos. Disminución del oxígeno en las células o tejidos. Muy bien. Entonces yo puedo decir que la hipoxemia me puede llevar a una hipoxia, ¿cierto? La hipoxemia me puede llevar a una hipoxia. Porque si yo tengo bajos niveles de oxígeno en la sangre, cuando llegue a la célula va a llegar con poco oxígeno produciendo ¿qué cosa? Hipoxia. Muy bien, chicos. Estoy orgulloso de ustedes. Otra vez, doctor, esta fórmula que usted siempre la coloca en su diapositiva. Claro, porque esto es lo normal. Esto es cuando estamos en el llano. Estamos a una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, a una temperatura de 37 grados centígrados, con una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. ¿Y qué era la fracción inspirada de oxígeno? Diego Armando. El nivel de oxígeno en la La fracción inspirada de oxígeno es la concentración de oxígeno que hay a nivel atmosférico, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? 21%. Muy bien. Entonces, mediante la formulita que ya se las he repetido varias veces, yo obtengo mi presión inspirada de oxígeno, que es, ¿cuánto les enseñé? 150, ¿no? Muy bien. Este aumento en la ventilación, ¿qué es lo que pasa ahora? Miren, la presión de vapor de agua a cualquier nivel de altura se mantiene a 47 milímetros de mercurio. Por otro lado, la presión de CO2 disminuye de 40 hasta incluso 7 milímetros de mercurio, debido en personas aclimatadas, ya que aumenta la ventilación hasta 5 metros. Doctor, ¿me entiende? Ya. Eso te quiere decir que cuando tú empiezas a subir a altura, ¿sí? ¿Vas a respirar más rápido o más lento? ¿Qué va a hacer tu cuerpo? ¿Qué va a hacer tu cuerpo? Va a compensar el... ¿Cómo lo compensa? ¿Respirando más rápido o respirando más lento? Más rápido, ¿cierto? Yo subo la altura y me va a faltar el aire, pues, porque la presión está bajando, la presión de oxígeno. Por lo tanto, si yo quiero más presión de oxígeno, ¿qué voy a hacer? Voy a querer tragar más aire, ¿cierto? Por eso que yo empiezo a aumentar mi ventilación. ¿Hasta cuántas veces se dice? 5 veces. O sea, ¿cuál es la frecuencia respiratoria normal? 20. De 12 a 20 más o menos, ¿cierto? Entonces, y 12 por 3, 36. Entre 36 y 20 por 3, 60. Hasta ese rango de respiraciones yo voy a llegar. ¿Para qué? Para tratar de compensar la falta de aire que tengo, ¿no? Muy bien. Y por otro lado, la presión de CO2 también va a disminuir, porque recuerden que todas las presiones van a disminuir, ¿cierto? La presión de nitrógeno, la presión de oxígeno y la presión de CO2 también disminuye. Mire, de 40 va a disminuir hasta 7 milímetros de mercurio. Recuerden que la presión atmosférica es la suma de todas las presiones de todos los gases que hay acá ahorita. ¿Qué tenemos? CO2, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Entonces, si disminuye la presión de oxígeno, también va a disminuir la presión de CO2, obviamente, ¿no? Este aumento de ventilación, o sea, cuando yo estoy... aumenta la presión de oxígeno de los pacientes aclimatados, ¿no? De los pacientes aclimatados. Muy bien. Entonces, miren la saturación arterial de oxígeno a diferentes altitudes, ¿no? A diferentes altitudes, perdón. Cuando yo respiro oxígeno puro, ¿el oxígeno puro lo voy a encontrar aquí? No, aquí el oxígeno está combinado, ¿cierto? ¿Cuándo es oxígeno puro? Claro, cuando se da oxigenoterapia por cánula nasal, por máscara Venturi, por máscara de reservorio, ¿cierto? Ahí sí recibes un oxígeno puro.
puro. Muy bien, listo. Entonces, cuando me dan oxígeno puro, obviamente voy a poder tolerar más, ¿cierto? Mayor altitud, ¿cierto? Pero el oxígeno habíamos dicho que era muy bueno. No, el oxígeno artificial, este oxígeno que respiro puro, no es tan bueno, ¿cierto? No era tan bueno que digamos, ¿no? Por eso cuando tuvimos la clase de hadas, yo les dije, este paciente se está hiperoxigenando, le están dando más oxígeno de lo que necesita, ¿no? Y eso a la larga no es tan bueno, ¿ya? Entonces, este paciente o cualquier persona respirando oxígeno puro va a tener una mayor saturación, sí, pero tampoco es tan bueno tener mucho tiempo de cosa del oxígeno puro. Por eso es que yo me tengo que aclimatar, ¿ya? Y la aclimatación no es rápida, la aclimatación es poco a poco. ¿Alguien ha ido a altura? Aparte de tú que estás aclimatado. Uno. ¿Y qué tal? ¿Tranquilo? Ah, pero. Si haces ejercicio No, yo sí he ido a uno, que es más. ¿Y qué tal? Me da mareo. Mareo, ¿qué más? ¿Nada más? Y. dolor de cabeza. Así como que quería vomitar. Claro, a eso se llama El mal de altura. el mal de altura, ¿no? Que lo hemos visto, ¿te acuerdas? En la clase de Pero sí. El PMI. práctica médica, pues, ¿no? Hay un mal de altura. Algo parecido, ¿no? Miren lo que te dice acá. La relación de la altura con la saturación de la hemoglobina depende si respiramos aire u oxígeno puro. Hasta los 3.048 metros sobre el nivel del mar, la saturación se encuentra alrededor de 90. Y yo les dije que este 90 era importante, porque si está por debajo de 90, la saturación de oxígeno cuando está por debajo del 90, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama? Hipoxemia. Hipoxemia, ¿cierto? Muy bien. Cuando se respira aire y luego empieza a descender. Por otro lado, cuando una persona respira oxígeno puro, el espacio que estaba ocupado por nitrógeno en los alvéolos pasa a estar ocupado por oxígeno. Vuelvo y repito, cuando tú respiras, no respiras solo oxígeno, respiras oxígeno, nitrógeno, CO2. Pero ¿qué más hay en el aire? Oxígeno. No. No, Nitrógeno. Por eso que te dice acá, dice, por otro lado, cuando una persona respira oxígeno puro, el espacio que está ocupado por el nitrógeno, porque nosotros respiramos oxígeno, nitrógeno, CO2, cuando es oxígeno puro, ya no entra nitrógeno, solamente entra oxígeno. Pero ese oxígeno puro, en ese momento me puede ayudar, pero a la larga no es tan bueno tener oxígeno puro en el alveolo, ¿ya? Eso es lo que te quiere decir esta diapositiva. O sea que sí o sí tenemos que tener el nitrógeno y el CO2 para que. Claro, porque el oxígeno puro no es tan bueno, ¿no? Lo normal. Si nosotros estamos bien respirando FIO2 21, ¿no? Nos mantenemos chévere. ¿Para qué agregarle más? Se agrega más cuando pasa esto, cuando te vas a altura, pero no le vas a dar siempre. Le tienes que dar por corto tiempo hasta que su cuerpo se aclimate. Doctor, Dime. por ejemplo, esas personas que se van a Lever, Al nivel. esos son meses, demora, ¿no? Claro, porque pasan tiempo a diferentes metros sobre el nivel del mar. No es que en 3 días se suben todos, ¿no? Claro. Pasan un tiempo en una zona. Después, Después más alto. y así poco a poco, porque se tienen que ir aclimatando, ¿ya? Eso es lo que pasa, por eso no es rápido, demora. Entonces, mire, los efectos agudos de la hipoxia, los síntomas aparecen alrededor de ¿cuánto? De los 3.650 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué empieza a aparecer? Mareo, laxitud, fatiga mental, fatiga muscular, cefalea, perdón. La laxitud es que te empiezas a poner un poco, ¿no? Exactamente, o sea, tus músculos ya no empiezan a tener la misma fuerza que normalmente tienen de fuerza de contracción. ¿Así? ¿Te has quedado dormida? Ajá. El medio fue porque ya estaba. ¿Cómo qué? El medio fue porque ya estaba mojado, pero el medio fue porque no me desperté nada. No te pasó nada. Solo me Nada más. entré como. Entonces la actitud es eso. ¿Por qué? ¿Por qué pasa la laxitud? Porque tus músculos están con poco oxígeno, ¿no? No van a tener la misma fuerza ni la misma contracción que normalmente deben de tener.
Hay fatiga mental, hay fatiga muscular, hay cefalea, hay náusea y pueden entrar en euforia, ¿no? Porque recuerden que el cerebro es un órgano que consume bastante oxígeno y glucosa, ¿cierto? Por eso, imagínate que disminuye el oxígeno, no vas a tener suficiente irrigación con oxígeno a nivel cerebral y te pueden producir todos estos síntomas, ¿no? A los 5.500 metros sobre el nivel del mar hay calambres, convulsiones, ¿cierto? Y a más de 7.000 metros sobre el nivel del mar, coma y muerte, ¿no? Doctor, o sea que todos los que van a más de pueden morirse, no, por eso que se van aclimatando. Estamos hablando acá del mal de altura agudo, ¿cierto? Muy bien. Yo sí les he dicho, pues yo no tolero, por ejemplo, ir a más de 3.000, 4.000, ¿no? Eso no voy. Entonces, a mayor altura hay mayor dificultad respiratoria, a mayor altura hay menor presión atmosférica, ¿no? Hay menor presión atmosférica y lo contrario, ¿no? Menor altura, mayor presión atmosférica. Y acá hay una diferencia bonita, miren, aquí todos somos felices, pero aquí todo cambia, ¿no? Aquí todo cambia. Doctor, ¿y esas personas que están bajo el nivel del mar, hay alguna alteración o normal? Claro, los que practican el buceo, por ejemplo. No, los países que están bajo el nivel del mar, los Países Bajos, por ejemplo. Ya, ¿qué tienen? Esos están bajo el nivel del mar, están 50. Ya. ¿Hay alguna alteración o normal como...? No, si están a nivel del mar no hay problema. Si el detalle es cuando, como digo, los que bucean están para abajo, ¿cierto? Claro. Ya no están a 50, están a menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Los que practican buceo, por ejemplo, y ahí absolutamente cambia todo. ¿No? Cambia todo. Ahí a la presión no sería menor, sino sería mayor. Es por eso que no sé si te acuerdas que hubo el caso de unos que unos extranjeros, ¿no? Que viajaron y explosionó, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya, justamente por eso es lo que pasa. Hay tanta presión que no tolera, ¿no? Pobrecito, ¿cómo van a fallecer? No hubo dolor, dice el profesor. No hubo dolor. Porque dice que el cerebro, para sentir dolor, cuando son 150 milisegundos, y eso cuando en 30 milisegundos nomás ya desapareció. Claro, pero imagínate. Pero el hecho de bajar. Exactamente. Tú sabes que cuando bajan, si bien es cierto estaba cerrado, pero por algo ha explosionado, porque por ahí hubo una abertura, algo, ¿no? Claro. Entonces ahí yo creo que se ha sentido mucho dolor, ¿no? Por eso digo, qué pena. Bien, entonces, cuando yo me empiezo a adaptar a la altura, si es que no lo hago poco a poco, puede producirme hasta un edema agudo cerebral, ¿cierto? Y este edema agudo cerebral, ¿con qué lo trato? Dijimos, ¿se acuerdan en práctica médica? ¿Te acuerdas de práctica médica? Obvio. ¿Tú ibas nervioso? ¿No le pasé? ¿No había práctica médica 1? Ya, pues. Pero el 1 tiene nervioso y dermato, ¿no? Una pena. Ahí ya lo encontró. Tú llevas, pero todavía llevas, ¿cierto? Todavía estás llevando, nervioso, con dermato. O ya paso. ¿El que me dice uno? En práctica médica 1. Todavía estás llevando nervioso, ¿cierto? ¿Quién te enseña nervioso? Entonces, con mayor razón. Ya, entonces, el edema agudo cerebral, ¿con qué lo trato? Te duermes, Piero. Con corticoide, pues chicos. Corticoide, la dexametasona, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo un cuadro que yo le puedo dar un puntaje para ver si ese paciente necesita ser hospitalizado o solamente necesita ser tratado de forma ambulatoria con respecto al mal de altura, ¿no? Al mal de altura. Muy bien. ¿Es como escala de Glasgow? Solamente, más o menos, como en la escala de la de un puntaje. ¿Cómo? Bueno, si te estoy explicando. No, tampoco le voy a poner un caso clínico tan difícil, ¿no? No le voy a decir. Complete este cuadro.
Con que me digan que hay un mal de altura leve, moderado y grave, es suficiente, ¿no? Es suficiente. Muy bien, y mira, aquí está el tratamiento, que era, que les dije, la dexametasona, ¿no? El edema agudo cerebral, ¿no? La dexametasona, porque actúa como un antiinflamatorio. Entonces, ese cerebro que está todo edematoso con el corticoide va a disminuir. ¿Tiene sentido? Muy bien. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy a la altura? La presión atmosférica dijimos que disminuía y por lo tanto la presión de oxígeno también disminuía. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cuáles van a ser mis mecanismos compensatorios después de esto? ¿Qué dijimos que vamos a hiperventilar? La ventilación va a aumentar. Estamos hablando de la ventilación alveolar. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué va a pasar en la sangre arterial? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se acuerdan cuando vimos AGA la semana pasada? Ya, piensen, resuelven un poquito. ¿Ya? Superhemoglobina. La presión arterial va. ¿Qué pasa si yo empiezo? Acá, en la sangre arterial. En la sangre arterial, ¿qué va a haber? La presión arterial va a disminuir. Y acá dice alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque explíquenme, ¿por qué? Ronco. Como se está inclinando, tío. Muchas veces, no es ronco, dime ronco. Se está inclinando siempre hasta más posible. Así que. Cuando yo hiperventilo, Porque hay más ventilación, hay más. ¿Y cuál es el alcalosis? ¿qué es lo que pasa si yo hiperventilo? Voto el dióxido de carbono, que es el ácido. Elimino el CO2 que es ácido y yo cómo voy a quedar Solo con la Ah, sí, alcalino, ¿cierto? Y a eso se llama, si es de origen respiratorio, alcalosis respiratoria. Por eso es que el pH, ¿qué cosa? Va a subir. A causa de esto, yo hiperventilo y mi pH va a subir. ¿Por qué? Voy a empezar a eliminar más CO2. Muy bien. Ah, el Muy bien, Ronco. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo pulmonar? Nosotros habíamos mencionado que existen resistencias a nivel pulmonar. Y les dije también que cuando uno se empieza a adaptar a la altura, como aumenta la resistencia pulmonar, ¿qué cosa va a aumentar, Terrones? ¿O qué va a producir? Dijimos, a nivel pulmonar, a nivel de la arteria pulmonar. ¿Te acuerdas? Yo te dije a ti también, a ti también. No me digo. De nuevo. A ti también, a ti no. Ah, su macho, qué rico sueño, ¿no? De nuevo. Les dije que cuando aumentaba la resistencia Hoy se perdió. pulmonar, o sea, estábamos hablando de la resistencia de la arteria pulmonar, Se perdió esa. algo pasaba. ¿Qué se generaba? Se generaba hipertensión pulmonar. Si aumenta la resistencia de la arteria pulmonar, o la resistencia pulmonar en general, también va a aumentar qué cosa, o se va a producir hipertensión pulmonar. ¿Qué más pasa? Aumenta la presión en la arteria pulmonar justamente No. A consecuencia de la resistencia pulmonar aumentada, va a producir un aumento de la presión en la arteria pulmonar. Y eso va a producir hipertensión pulmonar. Pero, ¿la arteria pulmonar de dónde sale? Del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho. Si mi ventrículo derecho no está acostumbrado a manejar presiones tan altas, ¿se acuerdan? Claro, sí. ¿Qué es lo que va a pasar con el ventrículo derecho? Hipertrofia. Se hipertrofia. ¿Cierto, Ronco? ¿Te acuerdas? Muy bien. Mira, no me está aquí. era de la cárcel. Con el tiempo, Claro, por la sí. mucha que. Sí, con el tiempo sí. Si es que no tienes una buena adaptación, sí. ¿No? Muy bien. ¿Qué pasa con la curva de disociación? ¿Qué pasa? Se va a la derecha, a ver, sí, ¿no? Se desplaza a la derecha. Ah, sí, sí. Aumenta el 2.3, o sea, todo lo que hemos visto cuando se desplaza a la derecha, ¿no? Aumenta el 2.3, ¿y ahí por qué? Todo muy bonito, pero se desplaza a la derecha, pero ¿por qué? Piensa un poquito. ¿Qué pasaba cuando la curva se iba hacia la derecha? El pH se elevaba. Menor afinidad de quién, por qué. El oxígeno, con el oxígeno. O sea, era muy fácil soltar el oxígeno. ¿Qué? Mayor. Así.
¿La afinidad aumentaba con el oxígeno o disminuía con el Disminuía oxígeno? con el oxígeno. ¿Seguros? Claro. Sí. ¿Al 100%? Sí, profesor. Aumenta. ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué? Obviamente, pues chicos, la afinidad va a disminuir cuando el oxígeno se va hacia la derecha. ¿Y por qué? Mi pregunta es ¿por qué la afinidad disminuye? ¿Por qué? Por el Porque no hay mucho CO2. Es porque había por la más hemoglobina. No, mira. Aumento A ver, a ver. del CO2. Vamos a hacer acá. Ah, ya, Ahí el está. pH está alto. Eso Esa es la causa, muchachos. pero también es una causa que se... Rápido, se van para allá. Ah, que muy fácil. Sí. Esta es mi célula, con su núcleo, ¿cierto? Hay un efecto que es el efecto Haldane y el efecto Sí, el efecto Bohr. Ya. Cuando mi curva se desplaza hacia la derecha, ¿qué cosa dice la afinidad? Disminuye. ¿Por qué? Porque este glóbulo rojo que contiene a la hemoglobina con el oxígeno, se volvía más- ¿qué va a hacer? Va a soltar el oxígeno con mayor facilidad, porque estas células están con poco oxígeno. ¿No ves que estoy con hipoxemia? ¿No ves que estoy en altura? ¿Sí? Entonces, si esta célula tiene poco oxígeno, mi glóbulo rojo va a querer soltar el oxígeno o agarrarlo. Soltarlo Soltarlo, ¿para dónde colocarlo? en la célula. En la célula y evitar qué cosa, la Hipoxemia. hipoxia. ¿Me entendieron o no? Entonces, viene por acá la sangre, ¿cierto? A irrigar mi tejido, supongamos que es el hígado, un hepatocito. Ya, este glóbulo rojo que contiene la hemoglobina, que está anexado, ¿cierto?, al oxígeno, ¿no? Porque ¿quién transporta el oxígeno? La hemoglobina. Este glóbulo rojo va a querer tener más afinidad por el oxígeno o menos afinidad por el oxígeno con respecto a la célula. Menos. Menos porque lo va a querer soltar, Sí. ¿cierto? ¿Sabes qué? Oxígeno, vete, no te quiero ya. Pierdo la afinidad, pero para darle a quién? A la célula. A mi célula que está con hipoxia. Es por eso que acá te dice Se sacrifica. exactamente disminución de la afinidad por el oxígeno. ¿Ya? Por eso. ¿Sí entendieron, no? Ya. Digamos. Digamos. ¿Aumento de qué? Pulmonación pulmonar. De la ventilación pulmonar. ¿Y cuál sería otro mecanismo compensatorio? Aumento de eritrocitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Para mayor oxígeno. Claro, porque mi cuerpo va a decir, pucha, necesito más oxígeno, pero el oxígeno ¿quién lo transporta? La hemoglobina. ¿Y la hemoglobina está dentro de quién? Del glóbulo rojo. Entonces mi cuerpo va a decir, no, necesito más glóbulo rojo porque yo sé que ahí está la hemoglobina y yo sé que la hemoglobina siempre va anexada ¿a quién? Al oxígeno. Es por eso que hay aumento de eritrocitos, ¿no? Yo les dije, la hemoglobina en estos pacientes, en esas personas que viven en altura, ¿en cuánto creen que estén? ¿En 13? ¿En 12? 17. 17, 18, ¿cierto? Están bien aumentados. ¿Qué más dice acá? Aumento de la capacidad de difusión pulmonar. Claro, si yo tengo mi alveolo bonito, y acá está, ¿qué cosa es esto? El capilar, ¿cierto? Esta difusión que está acá, ¿cómo se llama esto? Membrana, alveolo, Capilar. ¿Qué va a pasar aquí? Dijimos, ingresa oxígeno, el intercambio vital de CO2. Esta difusión va a estar aumentada para yo poder captar más oxígeno. Por eso que te dice acá, aumento de la capacidad de difusión pulmonar. ¿Qué más? Aumento de la vascularización de los tejidos periféricos, ¿no? Va a haber mayor vascularización, claro. Al haber mayor vascularización, va a pasar más sangre por ahí, y la sangre que lleva glóbulos rojos, y los glóbulos rojos que llevan hemoglobina, y la hemoglobina está anexada al oxígeno. Y así compenso a los tejidos periféricos, ¿cierto? Muy bien.
Y finalmente, el aumento de la capacidad de las células tisulares de utilizar el oxígeno a pesar de una presión de oxígeno baja. ¿Qué es esto básicamente? Cómo mi célula empieza a utilizar mejor este poco oxígeno que le puede dar este glóbulo rojo anexado a la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, el aumento de esta capacidad, o sea, de estas células, para captar el poco oxígeno que les va a ingresar. ¿Sí? Muy bien. La PO2 baja estimula los quimiorreceptores arteriales. Diego, ¿dónde están ubicados los quimiorreceptores? Olvídate que dice arteriales. ¿Eres enseñado? ¿Ah? Sí, claro. Ya. Son de la... Y en el punto. Ah, No. Carótida. en la Carótida. carótida. ¿Qué carótida? En el cuerpo de No, ¿qué carótida? Hay carótida interna y carótida externa. la externa. No, La interna. la interna, muy bien. Los quimiorreceptores, ¿qué es lo que van a captar? ¿Se acuerdan cuando vimos la clase? ¿No? ¿Qué es lo que pasaba a ese nivel? Que teníamos quimiorreceptores a nivel callado de la aorta y a nivel de la carótida interna. ¿Qué captaban esos quimiorreceptores? Oxígeno y CO2. Ya. De los cambios. Enviaba una señal, Sí. ¿cierto? ¿Sí se acuerdan, sí o no? Sí. Vamos a hacerlo acá, más o menos ya, vamos a... No le digas, pues. No le digas a hacer tu compañero. ¿Saben por qué se llama vago el nervio? porque hace Porque todo. supuestamente no hace nada. O sea, más o menos. El término vago en latín es vagus. Muy bien, está que se duerme la luna. Vagus, vagus se le pone porque en latín vagus significa viajero. ¿Y qué es lo que hace el nervio vago? Está casi por todo el cuerpo, desde la parte superior hasta la parte inferior. Inerva todo eso, tiene inervación sensitiva y sensación sensorial, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Morpho? Claro. Uno no vamos a acordar de Necesita su frase. Entonces, esas clases con ya. el doctor Diego. Se recuerda eso. Diego Canales. Diego Canales es neuro. ¿Sigue? Claro. Sí, Sigue. Sí, Te está esperando, dice. Es que varios de mí. Hoy no, me quedó odiando. ¿Qué le has hecho, pues? Pero si el doctor es buena Es onda. que me quejé. Es igual de buena onda que el doctor Ugarte, el doctor Diego. Solo que Diego jalaba a los 40 estudiantes que éramos. Pero bueno, cosas te pasan. Son cosas que pasan, señor. Exactamente, doctor. Cosas que pasan. Los quimiorreceptores se encuentran en el callado de la aorta y en la carótida interna. Y vamos a volver a dibujar nuestra celulita. ¿Te acuerdas de nuestra celulita? Sí. Tenía su núcleo, ¿cierto? Muy bien. Supongamos que este es otra vez un hepatocito. Recuerden que el hepatocito es una célula somática, como las células del corazón, como las células del cerebro, como todas las partes de nuestro cuerpo que son células somáticas. A ver, biología. Células somáticas. ¿Qué características tienen? ¿Son diploides o son haploides? ¿Diploides? ¿Son? ¿Diploides? Diploides. ¿Cuál es la única célula de nuestro cuerpo que es haploide? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Diego. Diploide significa que tiene dos N y haploide significa que tiene una N. Las células diploides son todas las células somáticas, ¿cierto? ¿Cuáles son las células somáticas? Las células que se encuentran en el pulmón, en el corazón, en el hígado, en el sistema nervioso, en todo nuestro cuerpo. Porque nosotros venimos de quién? De una mamá y de un papá. Por lo tanto, ¿cuáles son las únicas células que son haploides? Las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales?
el espermatozoide y el óvulo, ¿cierto? Estas son células haploides. Por lo tanto, cuando yo hablo de mi hepatocito, estoy hablando de una célula somática, de una célula diploide. Muy bien, solamente para recordarles. Yo de paso también no me olvido. Entonces, tenemos acá nuestro hepatocito. Este hepatocito o cualquier otra célula, ¿qué cosa hace? Hace glicólisis, ¿cierto? ¿Qué más hace? Ciclo de Krebs. ¿Qué más hace? Respiración celular. Respiración celular, que contiene acá la fosforilación, ¿qué? Oxidativa. Todo eso es en mi célula. Y esta célula, al hacer todo esto, que es lo que hace todos los días a cada rato, normalmente, ¿qué cosa va a liberar? Productos. CO2 y agua. Pero a su vez esta célula, para hacer todo esto, ¿qué necesita? Oxígeno. Entonces, yo por un lado, ¿qué cosa voy a tener? Me va a faltar oxígeno. O sea, los niveles de oxígeno van a estar bajos. Y por otro lado, mi CO2 va a empezar a elevarse. Estas dos cosas, la baja de oxígeno y el aumento del CO2, son captados por mis quimiorreceptores. Por mis quimiorreceptores. ¿Ya? Y mira, nos adelantamos. Estábamos aquí. La PO2 baja estimula los quimiorreceptores arteriales y hace que aumente la ventilación hasta 1.565 veces, o sea, casi el doble, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo se llama cuando la célula está baja en oxígeno? Hipoxia, ¿cierto? Esta hipoxia, ¿sí?, captada por mis quimiorreceptores, van a mandar una información. ¿Una información a quién? A mi cerebro. A mi cerebro, ¿sí? ¿A través de quiénes? A través de los nervios Frénico. vago, Vago. que es el 10, El 9 glosofaringeo. y el 9, que se llama glosofaringeo. Muy bien. Esta información que está baja en oxígeno, que está en CO2, es captada por los quimiorreceptores y viaja a través de estos nervios, que es el nervio 10 y el nervio 9, glosofaringeo y vago. Van hacia una parte del mesencéfalo que se llama bulbo raquídeo, o también llamada médula oblongada. Tiene esos dos nombres, ¿cierto? Y aquí hay unos núcleos. Neumotáxico. Núcleo neumotáxico y núcleo Anéusico. ¿Quién de los dos va a actuar en este caso que tengo el O2 disminuido? El apneusico. Anéusico. ¿Qué le va a decir a mi cerebro? Oye, cerebro, compadre, Actívate. ¿sabes qué? Me tiene una activada porque estamos, o sea que, ya, muy bien, dice. Entonces la información va a salir a través del nervio frénico. Y ese nervio frénico va a inervar ¿a quién? Al diafragma, que está por acá, ¿cierto? También viaja por el nervio que inerva los intercostales del ojo, ¿no? También. Sí. También. ¿Para qué? Claro, para que hiperventile, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el nervio frénico? Va a contraer el diafragma, ¿sí? Y como dice su compañero, también va a ir a los músculos intercostales y le va a decir, oye, tiene que trabajar más porque me falta oxígeno. Y empiezo a hiperventilar. Todo esto pasa rápidamente. Empiezo a hiperventilar, ¿cierto? Dice acá, aumenta la ventilación hasta 1.5 veces. Compensación rápida. Si ya permanece la hipoxia varios días, que es lo que normalmente pasa en altura, ¿sí? ¿Puede aumentar hasta cuánto? Hasta 5 veces.
que es lo que yo les mencioné al inicio, ¿se acuerdan? ¿No está? Creo que por aquí estuvo. No, no. Acá. ¿Hasta cuánto dije? 5 veces. Y acá lo vuelvo a repetir. Algo lo repito. Es por algo esa Es pregunta. por algo. Sí. ¿Cierto? Sí. Y si yo hago esto, ¿qué producía? Alcalosis Alcalosis respiratoria. La compresión renal disminuye también gradualmente, ¿quién? El bicarbonato, porque dijimos que si el problema era respiratorio, ¿quién era la compensación? El riñón, ya sea para retener o para eliminar bicarbonato. ¿Sí? En este caso, si tengo alcalosis respiratoria, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? ¿Voy a retenerlo o voy a tratar de eliminarlo más? Piensen bien, no me respondan por responder. Piensa, ronco. Bien. Si tengo alcalosis respiratoria, yo estoy muy alcalino, estoy muy básico. ¿El bicarbonato qué era? ¿Ácido o base? Base. Por lo tanto, si yo estoy básico, ¿voy a retener más base? No. ¿Qué voy a hacer? Expulsar. A través de la orina. ¿Sí me entienden, no? Hoy hemos hecho la semana pasada, ¿no? Muy bien. Esto que está acá es esto que está acá. ¿Sí? Miren. Mi célula dice que tiene bajo CO2, ¿cierto? Bajo oxígeno, elimino CO2, elimino agua. Hay consumo de energía por el metabolismo celular y por la hipoxia celular que estoy en altura. Por lo tanto, esa baja de oxígeno y ese aumento de CO2 son captados ¿por quién? Por mis quimiorreceptores, que se encuentran ¿dónde? En el callado de la aorta y en la arteria carótida interna, ¿cierto? Esto manda la información a través de qué nervios? El vago y El vago y el glosofaringeo, muy bien. Llegas a mi bulbo. Va a activar qué cosa, mis dos núcleos. ¿Cómo se llaman? El núcleo neumotáxico y el núcleo aponéusico. Luego va a mandar a la corteza cerebral y va a decir, ¿sabes qué, compadre? Contráete al diafragma. Pero no solamente emite la información a través del nervio frénico, sino que también a través de quién? De los nervios intercostales. ¿Para qué? Para que justamente los músculos de la inspiración y de la expiración se activen y pueda hacer esto. ¿Sí? De esa forma yo compenso. Muy bien. ¿Sí me entendieron, cierto? Ya. ¿Qué más? Aumento de los eritrocitos habíamos visto, que es la poliglobulia, ¿no? La hipoxia es el principal estímulo. Claro, hasta ahorita el principal estímulo que tenemos para los mecanismos de compensación es la hipoxia. O sea que no haya mucho oxígeno ¿en dónde? En mis células. Ese es mi estímulo. Empieza a aumentar el hematocrito después de varias semanas, de 40 a 60 semanas, y la concentración de hemoglobina aumenta de 15 a 20. No es rápido este mecanismo de compensación. No es que hoy día tienes 12 y mañana tienes 20. No, Diana, no es así. Es progresivo gradual. Muy bien, muy bien, Alex, muy bien. El volumen sanguíneo también aumenta entre cuánto? Entre un 20 a un 30%, ¿no? ¿Y cómo, doctor, ¿y cómo hago ese aumento de volumen sanguíneo? ¿Cómo creen? Que tomo sangre, ¿no? Debido a la poliglobulia. No. Yo puedo retener volumen de muchas formas, ¿no? Disminuyendo mi diuresis, por ejemplo. Pues no, porque por ahí yo pierdo volumen, ¿cierto? En la orina, sudando, por ejemplo. Entonces el volumen sanguíneo también aumenta en un 20 a 30%. Lo otro que vimos, que también ya lo hemos tocado en otras clases, aumento de la capacidad de difusión después de la aclimatación. ¿Se acuerdan que dibujé mi alveolito con el membrana capilar? Eso aumenta, miren, en reposo yo voy a estar a 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. En el ejercicio esto hasta se triplica. Ya no es 21, sino que es 65. Y este ejercicio simula a como si yo... ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe? No dice nada para enseñar. simuló. Este ejercicio simula a que yo, este ejercicio simula que yo esté en altura, ¿o no? Cuando estoy en altura parece que estoy corriendo, ¿sí? En una maratón, pero en realidad estoy en altura. Entonces, en el ejercicio, ¿qué pasa? Aumenta hasta el doble, el triple
Lo mismo va a ocurrir en altura, la capacidad de difusión va a aumentar. ¿Sí? Muy bien. Aumento de la capacidad de las células tisulares de utilizar el oxígeno a pesar de una PO2 baja. En los tejidos activos expuestos, recuerden que estamos viendo cada una de estas 5, ¿cierto? Aquí. Estamos viendo cada una de estas. ¿Ya? Estamos acá. Aumento de la capacidad de las células tisulares de utilizar oxígeno a pesar de una PO2 baja. En los tejidos activos expuestos a la hipoxia crónica, quiere decir que ya tienen pues 2 semanas, ¿no? 3 semanas con hipoxia, el aumento de la capilaridad es especialmente marcado. Por ejemplo, la densidad capilar del músculo ventricular derecho aumenta mucho debido a los efectos combinados de la hipoxia y el exceso de la carga de trabajo sobre el ventículo derecho, que produce la hipertensión pulmonar. Habíamos dicho que el lado derecho del corazón no está acostumbrado a manejar presiones tan altas, pero en las diapositivas anteriores habíamos dicho que aumenta la resistencia pulmonar en la altura. Si aumenta la resistencia pulmonar en la altura, habíamos dicho que aumenta la presión. Y si aumenta la presión en la arteria pulmonar, va a aumentar la presión en el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho hay hipertrofia. Esto es lo que nos quiere decir acá. ¿Ya? Esto es lo que nos quiere decir acá. Y habíamos dicho también que puede producir, ¿qué cosa? El mal de altura, el edema cerebral agudo, ¿no? ¿Por qué lo toco? Porque no hay nada fisiopatológico al 100% que explique por qué se produce el edema cerebral agudo. Esta es una teoría. Se piensa que este edema se debe a la vasodilatación local de los vasos sanguíneos cerebrales producida por la hipoxia. ¿La hipoxia puede producir vasodilatación? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si hay poco oxígeno, ¿qué cosa voy a querer? Que esa arteria sea grande para que pase más flujo, más hemoglobina y más oxígeno, ¿cierto? Esa es una teoría, ¿no? La dilatación de las arteriolas aumenta el flujo sanguíneo hacia los capilares, aumentando de esta manera la presión capilar, que a su vez hace que se produzca fuga de líquido hacia los tejidos cerebrales, o sea que el líquido empiece a salir hacia el intersticio, ¿no? Hacia el intersticio. Ya no me voy a explicar qué es intersticio, porque ese ya es morfo netamente, ¿no? El edema cerebral puede producir una desorientación grave y otros efectos que se relacionan con la difusión cerebral. Ustedes han hecho la clase de edema, ¿cierto? La clase de edema se lleva en morfo también. Sí, en morfo y hasta el mecanismo. Sí, hasta el mecanismo. No, edema, solamente edema en general. Porque el edema puede ser cerebral, puede ser pulmonar. Así que cuando busquen edema es la misma fisiopatología para todos los edemas, ¿no? Muy bien. Y la otra parte que teníamos que ver el día de hoy, aparte de la adaptación a la altura, es la regulación de la respiración en el ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el ejercicio? ¿Se acuerdan? Vamos a regresar con nuestra celulita. Esta celulita ya no está en la altura, sino empiezo a correr. Empiezo a correr de un lado al otro, ¿sí? Empiezo a correr desesperado. ¿Cómo? También hay más ventilación. Claro, pero mira, lo que yo te quiero explicar es que cuando tú haces algo, ¿qué es lo que haces? Consumes oxígeno. Cuando piensas, bueno, cuando piensas, cuando estudias, cuando haces ejercicios, ¿no? Cuando sales a correr, tú estás consumiendo oxígeno, ¿cierto? Entonces, este es el caso de un músculo porque es en el ejercicio. Este músculo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a consumir, ¿qué cosa? Oxígeno, va a consumir oxígeno, por lo tanto a eso se llama demanda, ¿cierto? Cuando tú consumes algo y lo quieres más y lo quieres más, estás aumentando la demanda, ¿cierto? Por eso te cuesta más. Aumenta la demanda de oxígeno y hemos dicho que las células, ¿qué producen cuando después del metabolismo? CO2 y agua. O aumenta la producción de ¿qué? De CO2, porque hay metabolismo acá, está haciendo todo esto de acá, lo está haciendo pero más rápido. Y recuerden una cosa, cuando hay una respiración anaeróbica, una respiración celular anaeróbica, ¿qué significa anaeróbica? Sin oxígeno o con baja cantidad de oxígeno, ¿cierto? Cuando ustedes llevaron respiración celular, por eso que dice acá respiración celular, cuando ustedes llevaron respiración celular,
puede ser aeróbica O anaeróbica. o Anaeróbica. anaeróbica, ¿cierto? O sea, con oxígeno y acá con bajo oxígeno o sin oxígeno, ¿cierto? Muy bien. Nuestras células, ¿qué hacen? Respiración aeróbica. Y esta respiración aeróbica, ¿qué significa? Hacer todo esto. Ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, cadena de electrones, ¿se acuerdan, no? Pero cuando no hay, o cuando hay poco oxígeno, ¿qué es lo que pasa cuando yo hago ejercicios? Cuando yo hago ejercicios, el consumo de oxígeno aumenta. Por lo tanto, el oxígeno va a estar un poco bajo. Entonces ya no hago esto. Mi célula muscular pasa de hacer esto a hacer esto. Y cuando hace esto, tiene otro nombre, que se llama Fermentación láctica. fermentación Láctica. láctica. El ácido láctico. Se libera mucho ácido Láctico. láctico. Y por eso te empieza Doler. a quemar, a arder. ¿Cierto? Y te produce también estirones, contracturas. Todo tiene una razón de ser. Entonces ustedes no llevan biología, no llevan fundamentos por las puras, ¿no? Entonces, eso es lo que va a producir. Si yo aumento mi metabolismo, aumento la demanda de oxígeno, aumento la producción de CO2. Y pasa exactamente lo mismo que hemos hecho acá. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, al haber una presión de oxígeno disminuida y una presión de CO2 aumentada porque aumenta la producción, ¿cierto? ¿Qué cosa va a aumentar? La ventilación. Por eso cuando yo corro empiezo... Bueno, en este caso yo subo un piso, 2 pisos y ya estoy... ¿No? Yo al menos, yo. ¿Alguien más le pasa? Todo eso ocurre mientras sube ese 2 pisos. Todo eso ocurre. Es más, todo eso de aquí ocurre cuando uno respira, cuando hace esto. Todo eso. Sí, todo eso. Por eso le digo, nuestro cuerpo humano es fantástico. Tienes que cuidar tu cuerpo. Tú también cuídalo. Y sobre todo tú. Tienes que cuidar, no mentira de él. Siempre te volvemos. Entonces, durante el ejercicio no hay cambios de pH, ni de presión de oxígeno, ni de PCO2. ¿Qué quiere decir? Que no hay cambios tan importantes como para que mi pH cambie. O sea, no es que por hacer ejercicios voy a estar en acidosis o alcalosis. No, tampoco, ¿no? Porque, salvo que sea un ejercicio muy intenso, que es lo que pasa con los maratonistas, esos que hacen carreras largas cuando se van al mar, se van a correr, ¿cómo se llama eso? Triatlón, ¿no? Ellos sí, están muy propensos a estos, pero ellos ya están compensados, o sea, ya al menos tienen de referencia o saben cómo empezar un ejercicio, ¿no? Ustedes ven que cuando hay maratones no empiezan a correr rapidísimo, cuando la maratón es larga van despacio, y cuando le dicen que faltan pocos minutos o pocas vueltas, empiezan a correr recién. Si no, se van a cansar rápido, pues chicos, se van a cansar rápido y no le van a dar tiempo a su cuerpo para que se adapte. Entonces, esto de aquí no va a cambiar, si no todos viviríamos cuando hacemos ejercicios en acidosis, tendríamos que ir a cada rato a la emergencia, ¿no? Doctor, una consulta. Dime. ¿Por qué dicen que una persona, por ejemplo, esos que bucean, no pueden tomar un avión menos de 24 horas, algo así? Claro, porque recuerda que estás pasando de una presión muy elevada y te vas a ir a una presión donde está muy baja, vas a hacer un cambio abrupto, ¿no? Y tu cuerpo recién que se está adaptando al llano, sales de abajo, se está adaptando al llano, tú no puedes rápidamente pasar una presión muy alta, no puedes, porque va a producirte muchos síntomas, va a producir como un mal de altura, ¿sí? Entonces puede llegar a hacer un edema cerebral, claro, tranquilamente. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Y aquí lo mismo, pues muchachos, ¿no? Eso es lo que hemos visto todas las 12 semanas, les he explicado eso. Ya me he cansado ya de hacer mi dibujo de mi alveolo con mi capilar, ¿no? Eso es lo que pasa. Esa imagen se resume en las 12 semanas. Las 12 semanas. Yo estoy en esta imagen, aprovechate. Sí. Se rompe como me mira. ¿Por qué? Todo se ha resumido ahí. Porque el sistema respiratorio, chicos, hace esto. Y cuando hace esto, ya está implícito esto. Ya está implícito de todo esto.
Asma, EPOC, hasta ahí. Aunque sí, ¿no? Entonces, la Yo no puso su imagen al inicio. yo hice mi dibujo al inicio de mi alveolo con mi capilla, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, disminución del oxígeno, aumento del CO2 por el metabolismo, ¿cierto? Y esta sangre, ¿de dónde viene? De la arteria pulmonar, ¿cierto? Y esto se va a la vena pulmonar. Muy bien. La presión de oxígeno y la presión de CO2 no se modifican durante el ejercicio, pero sí lo hace la presión venosa de O2 y CO2. O sea, no se modifica tanto la presión arterial, sino la que se modifica es la presión venosa. Por eso no hay alteraciones del pH. ¿Sí? Eso quiero que entiendan. Ajá. ¿Entendiste o no, Bron? Bron, otra vez. Ronco, perdón, disculpa. Bronco. Sí. No, perdón, no sé por qué te digo, Bron. Segunda vez del cuerpo. Sí. Ya no te voy a llamar. Ya. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa con la presión de CO2 arterial y qué es lo que pasa con la ventilación? Si bien es cierto, miren, durante el ejercicio, cae, doctor, si cae, ¿qué es lo que pasa? Voy a tener alcalosis. No, estimado alumno. Cae hasta un momento, pero de ahí se empieza a nivelar. Ahí se empieza a nivelar. Por eso es que no hay desorden ácido-base, porque estamos hablando de la presión de CO2 arterial que no se modifica. La que se modifica, habíamos dicho, la venosa, la presión venosa, ¿no? Pero la ventilación alveolar sí va a aumentar. Aumenta unos minutos hasta que ya te compensas. Te compensas de nuevo, ¿cierto? Muy bien. Y ya para terminar, por eso digo que la clase era corta, ya para terminar, muchachos, estimados alumnos, son mi mejor grupo que tengo. ¿Por qué se les genera? De la felicidad se llama. Diana, ¿te parece que yo? ¿Cuándo te he mentido, Diana? Usted es hombre. ¡Hoy! ¿Qué más? Lo dijo al inicio. Eso fue una bromita. Fue una bromita. Una bromita, ¿no? Entonces, la regulación de la respiración durante el ejercicio tenemos una fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Aumenta la frecuencia respiratoria? Claro, cuando yo hago ejercicios, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Cuál es la diferencia, Diana, entre una taquipnia y una hiperventilación? Ay, sí, no me dijo. Acá, ¿ves? No. Después me hacen quedar más. En práctica médica. En práctica médica integrados, también, doctor Roy. Sí, ¿Han ahí no hecho eso? Ahí no pregunto. No han hecho eso, dice una alumna. ¿Cómo que no? Respiratoria por encima de 20 considerando que una persona adulta, mientras que en la por hiperventilación sería por problema ácido base, porque está habiendo ácido porque está botando tanto CO2, ¿no? Ya, esa es taquipnia, frecuencia respiratoria. E hiperventilación. Es cuando ya está como que abriendo su boca, ¿verdad? Ya, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo era? Como las respiraciones son más profundas. Claro, la profundidad. Exacto. La taquipnia es aumento superficial de la frecuencia respiratoria. Y la hiperventilación es la respiración profunda. Aumenta también no solamente la frecuencia respiratoria, sino también la profundidad de cada respiración. ¿Cómo se llama eso de que le dicen de abrir la boca? Que estás respirando más fuerte. Hiperventilando. Y simplemente eso. Sí, O sea, a la acción de que estás. hiperventilación. Sí. Vale. Muy bien. Aumento de la frecuencia respiratoria al iniciar el ejercicio o incluso un poco antes. Tiene una duración de hasta 50 segundos en respuesta al estímulo percibido por los receptores que están ubicados en los músculos y en las articulaciones. Fase 2. Hay un aumento más notorio de la frecuencia respiratoria debido a la mayor demanda de oxígeno, ¿sí? Al aumento de la temperatura corporal y el aumento de la frecuencia cardíaca. Claro, cuando tú empiezas a correr, ¿solamente aumenta la frecuencia respiratoria? No. ¿Qué cosa más aparece? Aumenta la frecuencia cardíaca. La temperatura también aumenta, ya está más calientito. Y cuando está más calientito, aumenta más todavía la frecuencia cardíaca y también la respiratoria. Esto sucede alrededor de los 3 a 4 minutos de haber iniciado la actividad y depende de la intensidad del ejercicio y el grado de adaptación del practicante. Por eso no todos se puedan hacer ejercicio rápidamente, tienen que ir de a poco. La ventilación aumenta de manera lineal, haciendo más profundas las respiraciones
así como aumentando también la frecuencia respiratoria, aunque el oxígeno que ingresa al cuerpo es mayor también la liberación de CO2. A mayor liberación de CO2, ¿sí?, va a estimular y se va a generar mayor hiperventilación. Si la intensidad es muy alta y no permite la compensación, se pasa el umbral anaeróbico y se produce un aumento de ácido láctico, que es lo que yo les acabo de explicar acá. ¿Qué te dice acá la última parte? Si la intensidad es muy alta y no se permite la compensación, se pasa al umbral anaeróbico. ¿Qué era anaerobiosis? Poco oxígeno o casi nada de oxígeno. En ese caso ya no hago esto, sino hago fermentación láctica, produciendo ácido láctico, ¿no? Por eso les expliqué eso. Muy bien. Se acabó. Se acabó, muchachos. Hagamos el curso. Oh, no, ¿por qué? No. Gracias. No, Falta 3 clases. Cuatro clases, no, cuatro, ¿no? Doctor, ¿y cómo haces mucha transición y terminas publicando?